Bueno, vamos a conversar ahora sobre un tema que es central, creo que a todos nos importa, nos impacta, nos interesa, y es la economía en el país. Lo que han dicho en este debate técnico, que creo que no ha tenido mucha atención, pero sí necesita unas precisiones. Y hay que ver cómo es que estas dos fuerzas en competencia se presentan y qué en términos generales presentan, ¿no? O quieren decir o están exponiendo. Y por eso hemos invitado a un economista muy conocido, Javier Zúñiga, para comentar estos temas. Gracias por acompañarnos, Javier, muy amable. No, al contrario, Alfonso, gracias a ti por la invitación. A ver, debes haber visto el debate, debes haber leído las noticias correspondientes al mismo. La pregunta es, ¿en realidad son tan opuestos en su forma de ver las cosas? ¿O de repente para el público en general dicen, ambos son lo mismo, son más de lo mismo? ¿Cuál es tu visión de las dos posiciones? Mira, yo creo que son totalmente opuestos, y el día domingo los que se han presentado han tratado de no ser opuestos, pero la verdad es que uno de ellos busca la estabilidad económica, la tranquilidad económica, y el otro busca la nacionalización, no la no estabilidad económica, la no tranquilidad. Por lo tanto, yo creo que si analizamos los planes son opuestos, y el día domingo lo que han tratado, los que se han presentado, los que han defendido la posición de Juntos por el País, han tratado de blanquear lo que dice su plan de gobierno. A ver, el equipo de Lucho Carranza, que representa a Fuerza Popular, al equipo de Keiko Fujimori, ha dicho cosas que son bastante simples, en el sentido de que lo que importa es relanzar la economía, cubrir las brechas, mantener la estabilidad, generar confianza, atraer la inversión, destrabar lo que hay que está paralizado. En el lado del señor Roberto Sánchez, Juntos por el Perú, Pedro Franque, la visión parece ser edulcorada, porque una cosa distinta dicen las 74 páginas del plan de gobierno, que hablan, como tú señalas bien, estatización, confiscación, revisión de contratos o de estabilidad jurídica y demás cosas. Y entonces, en el caso del señor Franque, inclusive, él dice que no, que las cosas van a ir muy bien y que tienen que confiar en que ellos saben hacer las cosas como le hicieron con Pedro Castillo. Les faltó tiempo, dicen, para hacerlas mejor. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, vuelvo a repetirte, Alfonso, son dos planes totalmente opuestos. Uno es estabilidad, otro es nacionalización, uno es tranquilidad económica y otro es la revisión de los programas de estabilidad económica o los programas de inversiones privadas extranjeras, sobre todo las mineras, en programas de estabilización. Pero son dos cosas totalmente diferentes. Lo que ha hecho el señor Pedro Franque, que tuvo una gestión de solamente 6 meses durante el gobierno del presidente Castillo, porque lo cambiaron, ha tratado de blanquear lo que dice en sus 74 páginas el plan de gobierno de Juntos por el País, ¿no? Ahora, ¿tú recuerdas qué pasó en la época de Castillo, en la época de Franque? ¿Recuerdas qué fue lo que sucedió? ¿Por qué es que se fueron la mayor cantidad y por qué se produjo la mayor fuga de capitales en la historia del Perú? Se habla de que se fueron entre 15.000 a 20.000 millones de dólares, no de, lógicamente, depositantes peruanos en la banca local hacia el exterior. Y la razón fue que se colocó, como se está haciendo ahora, una serie de incertidumbre política que conllevó a que mucha gente retirara su dinero. Hoy en día no está pasando eso, porque siento que la sensación es que pudiera ganar la señora Fujimori, no, por lo tanto creo que no se ha producido esa cantidad de recursos que se fueron de manera impresionante durante el inicio del gobierno del presidente Castillo. Pero la pregunta que nos hace el público es la siguiente, y tú tienes que tener una interpretación. Si en efecto, como hemos sabido, se va esa cantidad de recursos afuera para protegerse, se realizan desinversiones inclusive en el Perú producto del temor que
representaba el señor Pedro Castillo y el señor Franque y todo este equipo de gente al principio del año 21 de ese gobierno, no ocurrió una debacle económica, digamos, sino que el Perú ha logrado capear los temporales y mantener una determinada estabilidad económica a pesar de los nubarrones y seguir siendo lo que para muchos es un país muy extraño, con una situación en la economía o macroeconomía que distancia por completo de lo que pasa en la inestabilidad política, ¿no? Al punto que nos dicen, no, el Perú en realidad en América Latina es una joya, es un ejemplo. ¿Cómo interpretas tú esto? Yo creo que fundamentalmente es el accionar o la gestión del Banco Central de Reserva, ¿no? Que trabaja dos indicadores concretos. Uno es el tipo de cambio, otro es la inflación. El tipo de cambio, no, a pesar de las circunstancias políticas, no se ha movido. La inflación, a pesar de las circunstancias también políticas, sigue estando en un nivel privilegiado, 2.2, 2.4, ¿no? Y adicionalmente maneja la distancia del déficit fiscal. El grupo de gente que maneja el Consejo Fiscal es muy, muy bueno, exministros de Economía, ¿no? El señor Segura es una persona que conoce mucho el tema de economía y está detrás del déficit fiscal, que debería de ser siempre 2.2 o 0, como debería de ser. Y yo creo que es la meritocracia del Banco Central y alguna meritocracia del Ministerio de Economía la que ha permitido que, a pesar de las circunstancias de inestabilidad política, el Perú tenga indicadores macroeconómicos espectaculares, ¿no? Por eso es que se habla del milagro económico del Perú. A pesar de las circunstancias, y en otro país el tipo de cambio estaría francamente en 4. Pero como las circunstancias del manejo del tipo de cambio están en el Banco Central, estamos en 2.42, 2.45, que es una cifra realmente espectacular, ¿no? Tú que analizas lo que pasa en el concierto de América Latina y el mundo, ¿crees que el Perú macroeconómicamente o económicamente se encuentra en una posición, digamos, a destacar y que por lo tanto podríamos pensar que este es un inicio para un nuevo gobierno, digamos, bueno, básicamente, de forma que podría construirse una mucho mejor economía si se toman mejores decisiones aún para lo que viene en los próximos 5 años? Si se conserva el criterio de la meritocracia, en donde al Banco Central solamente ingresan personas por su desenvolvimiento académico en el curso de verano, y se aplica lo mismo, exactamente lo mismo en el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Banca y Seguros lo aplica, Indecopi también casi lo aplica. Pero si se respetara la meritocracia en el Perú sería una maravilla, y yo creería que los gobiernos podrían pasar y la economía siempre estaría en una situación estable. Ahora, con inestabilidad política el Perú está creciendo 3, 3.2, 3.3, 3.5, con inestabilidad política. Con estabilidad política el Perú podría crecer 5,5, 6% siempre. ¿Y por qué razón? Porque es un país lleno de recursos naturales. Ayer una clasificación desde los Estados Unidos que habla de Perú metales raros, puesto número 72 de Perú con cadmio, ¿no? Con litio, ¿no? Que son con uranio, que son minerales raros justamente para la preparación de bombas atómicas, de hidroeléctricas nucleares. Y el litio, que es un mineral también raro. ¿Quién lo tiene? Perú. Perú tiene, y todavía dicen que están los yacimientos cerca de empresas productoras de yacimientos de minerales. Y está en el puesto 72, quiere decir que es un país lleno de recursos. En estas circunstancias en donde los precios de los minerales todos han subido, todos, oro, plata, zinc, tungsteno, no, cobre, todos han subido por efecto de los temas bélicos. El Perú debería estar creciendo 5,5 y 6%. ¿Cómo hacemos para poder convertir ese, digamos, esfuerzo, esa creatividad, ese pundonor de la minería que todavía sigue siendo informal o así denominada, en una minería más ordenada? ¿Cómo logramos este contrato social, como se denomina, para poder
ordenar al país y hacer, por ejemplo, lo que tú dices, ese salto que tenemos que dar, tiene que hacerse en orden, dentro de los marcos regulatorios. ¿Cuál es el camino que crees que tiene que seguirse? Mira, Chile es un ejemplo y deberíamos de tomar lo que hace la institución que es la reguladora de los temas mineros y ambientales en Chile, en donde trata de formalizar a todos los informales y convertirlos en formales en condiciones normales y en condiciones lógicas, porque tú no puedes convertir a un informal, ¿no? O a un minero tradicional en formal en condiciones inmediatas. Es un proceso que va a demorar un determinado tiempo y hay que seguirlo lentamente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el ejemplo, no lo digo yo, lo dijo Rafael López Aliaga, ¿no? En alguna entrevista en donde Chile es un ejemplo que deberíamos de seguir en el tema regulatorio minero para convertir a todo informal o a todo minero tradicional en formal. Esos 13.000 o 15.000 millones de dólares que salen exportándolo Ecuador y Bolivia, debería de exportarlos Perú. Sí. Ahora, entonces, dependemos en una buena parte de la voluntad popular. Ciertamente. Porque todo lo que podemos analizar en un gabinete, los números pueden cuadrar y llevarnos a la estratosfera de optimismo. La realidad es dura, porque la realidad es política en realidad. Entonces estamos enfrentados en esta, digamos, cosa tan extraña, con uno de los países más ricos del mundo, no solamente es la minería, es la agricultura. Sí, claro. O sea, acá pareciera que Dios se ha inspirado y ha puesto todo en el Perú, porque no hay, creo que país que tenga más recursos hídricos. También el agua y la selva está explotada en nada. Todo el tema forestal está ahí en cero. Chile tiene prácticamente nada de selva, ¿no? Y tiene una industria forestal gigantesca, mucho más grande que la nuestra. Nosotros tenemos todo y no lo hacemos, en fin. Y entonces dependerá de lo que el 7 de junio el pueblo peruano decida. Es realmente difícil comprender por qué es que no se puede entender la decisión que hay que tomar y por qué pueden haber dudas al respecto. ¿Qué cosa crees que hay detrás? ¿Por qué lo que parece obvio no es obvio cuando vas a la elección y están tan pegados? Porque la otra visión es muy distinta, tú lo estás comentando. Bueno, hay una visión que niega lo que estamos diciendo. Hay una visión del país que es, no, vamos a cambiar las reglas nuevamente, vamos a hacerlo todo otra vez. ¿Así es de distinto? Yo creo que es un tema del volumen de pobreza. El volumen de pobreza es demasiado elevado, ¿no? 25.5% es una cifra demasiado elevada y se ha hecho muy poco en los últimos 5 años para reducir la pobreza. Tú sabes que un punto de PBI significa 1,5, 2% de reducción de pobreza. Entonces la única forma de poder reducir la pobreza es con crecimiento. Ese volumen de pobreza es tan grande, tan insatisfecha, que hace que teniendo dos alternativas, una alternativa, ¿no?, que es previsible, que podría permitir al Perú un nivel de crecimiento, no la toma. Y no la toma porque el Estado no llega con sus servicios a satisfacer a esas personas que son sumamente pobres. Entonces eso determina que su decisión el 7 de junio sea fundamental y ojalá que fuera para una decisión de estabilidad política y una estabilidad económica, ¿no? Bueno, en este juego de poderes, en esta planeamiento de lo que es el presente y futuro, el Congreso va a jugar un papel fundamental también, lo ha jugado y lo va a jugar, porque en estas últimas temporadas el Congreso se ha, digamos, ufanado, se ha dedicado a hacer una serie de leyes que justamente van en contra de esa estabilidad fiscal, ¿no? Se les ha pasado la mano. La generosidad electoral los ha llevado a contemplar gastos que no deberían y no tienen por qué hacerlo, pero así se ha producido y ya hay en proyección un déficit que pasa ese 2.2% y convierte en una situación de caja muy compleja para lo que viene. ¿Cuál es el papel que puede tener estas dos cámaras para poder sostener, mantener
y, digamos, estabilizar este crecimiento económico? Yo creo que tiene que ser un Congreso, tanto diputados como senadores, que esté convencido de que no pueden generar dispositivos legales, ¿no?, que inmediatamente nos lleven a un nivel de gasto. Un país puede tener un déficit, no, de 2.2, pero tú en tu casa, en tu empresa, no puedes tener ese déficit porque si no quiebras. No, en tu casa no puedes tener un déficit ni de 1. No, nosotros tenemos que tener un déficit de 0. ¿No? Y eso hay que darle clases de economía inicial o de flujo de caja a los señores congresistas y decirles: señor, el nivel de gasto no puede subir. El nivel del presupuesto es tal y usted no puede incrementarlo un sol más. Este es un país que debería de conducirse con déficit fiscal 0, como lo está haciendo Argentina. Entonces, la verdad que yo pienso de que tenemos un Congreso con el Senado mucho más pensante, que las condiciones van a ser un poco diferentes porque van a haber 2 instancias, pero hay que darles clases de economía primigenia para que los señores congresistas no creen dispositivos legales que generen gasto. Ahora, nos vamos a enfrentar a decisiones que hay que tomar y te pregunto por Petroperú, ¿no? Porque entendemos que viene ya una reestructuración, estos bloques patrimoniales, pro inversión dentro de, haciendo un trabajo técnicamente, parece ser muy conveniente para el país, pero siempre está la amenaza de querer borrar todo para continuar como estaba antes. Y hay muchas dudas respecto a las garantías que pide Petroperú para poder continuar abasteciendo combustibles y demás. En realidad, para muchas personas Petroperú parece algo que es una pesadilla de la que habría que deshacerse. Pero otros dicen: un momentito, no se puede hacer así porque vas a tener más problemas, te va a costar más la lavada que la camisa. Entonces, ¿cómo crees tú que podría enfrentarse desde este nuevo gobierno Petroperú de manera seria? Bueno, es que tienes las 2 versiones. Por el caso de Fuerza Popular, yo creo que la decisión es la reestructuración. Y por el caso de Juntos por el Perú, la decisión es continuar en la misma situación en que se encuentra, con un nivel de apoyo de alrededor de 32.000 millones de soles, que es una locura. Mi posición personal es: yo haría lo mismo que hizo Movistar, ¿no?, o Telefónica con la empresa argentina. Por $1 toma todo y anda, y lleva tú adelante todo. Una parte se va a un proceso concursal en donde no tú ves la salida de todos los trabajadores de manera ordenada y la empresa que queda se encargará de todo. Pero yo no gastaría $1 más en una empresa que está en esa circunstancia, ¿no?, de pésimo manejo. Pésimo manejo. Ya, interesante lo que dices, porque hay quienes piensan técnicamente de otra forma, no dicen Sí, no, claro. La división en bloques, la división en unidades de negocio, entonces la invitación al capital extranjero para que gestione y nos genere utilidades en esos patrimonios divididos, podría ser el camino para que en una cantidad de años esto pueda más bien arrojar números que podrían generar una venta, pero ya de otra forma, ¿no? Esto necesita una decisión política, sostenerla y no meter las manos en Petroperú, o sea, casi convertirla en un banco central de reserva, por decirlo de alguna manera. Y eso parece lo difícil o lo imposible. Lo que pasa de que la reestructuración la entiendo, no, el diseño de la misma lo entiendo, pero en el camino vas a seguir invirtiendo o vas a seguir poniendo una cantidad de miles de millones de soles que no los tenemos y que deberían de haberse ido a hospitales, a educación, a justicia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuándo vas a seguir? La reestructuración puede ser muy simpática y va a arrojar resultados dentro de ¿cuánto? 5, 6, 7 años. Pero lo de Telefónica fue inmediato, se lo dio a una empresa argentina y la empresa argentina por el valor de $1 millón la compró. No, una parte va a proceso concursal con los acreedores y los trabajadores y otra parte ve la empresa cómo salir adelante. Pero no inviertes absolutamente nada más. Yo no sé hasta cuándo.
tienen cualquier cantidad de propiedades que pueden servir perfectamente para pagarle a todos y cada uno de los trabajadores, pero no se hace. Y la decisión política se la están dejando al próximo gobierno. Y el próximo gobierno que empieza va a tomar no en caliente la decisión de una reestructuración modelo que demore 3, 4, 5 años y que en el camino va a poner 10.000 millones de soles más. Yo no lo haría. Yo me iría al modelo Telefónica Integratel. Sí, Integratel. Y lo otro a lo que te refieres, y has mencionado 2 veces, es a los trabajadores, ¿no? Porque da la impresión que este sindicato de Petroperú es el más poderoso del Perú, capaz de poder sacar o poner presidentes de directorio, hasta ministros del ramo y demás. Así puede ser tan importante un grupo de trabajadores, un sindicato. ¿Tú crees que pasa por ahí o no? Yo creo que pasa por ahí. También es claro eso. Entonces, que sí, es verdad claro lo que sí. Acuérdate de que dice que tienen beneficio de que sus hijos pueden entrar, que tienen 2 boletos a cada año, que tienen unos sueldos que son impresionantes. Pero yo no estoy diciendo de que dejarlos de lado, yo estoy diciendo al contrario, que con los activos que tienes se liquide como la ley dice, claro, con los incentivos adecuados a todos. A todos los trabajadores, y de esa manera la parte de los activos como tal se lo das a una empresa para que los maneje, sí, pero sales de todo, no vuelves a poner un solo sol más. Sí. O sea, todavía hay activos y dineros y valor para poder liquidar y que todos se vayan con un pedacito de cheque en su mano. Yo pienso que sí. Solamente en el Club de Camacho creo que sí. Hay para todos los trabajadores. No, pero en el edificio de San Isidro también, ¿no? También. Y podríamos ir juntando así. Pero por eso, yo digo, solamente con el Club de Camacho se puede perfectamente pagarle a todos y cada uno de los trabajadores, creo. Ese club de recreación que tienen ellos, que está al costado del golf. Sí, al costado de la Universidad de Lima. Es una zona que tiene un alto valor y además que sigue creciendo. Por supuesto. Es un valor gigantesco. Bien. Y que perfectamente puede pagársele. Yo no estoy dejando de lado a los trabajadores. No hay por qué hacerlo. De ninguna manera, al contrario. Lo que yo creo que deben de salir de manera ordenada, no, pero tiene que ser una empresa al estilo del modelo de Telefónica con la empresa argentina, la que se encargue del tema. Y Telefónica ya se fue. Sí. Para terminar, muy breve, tu invocación a los electores, porque tú no eres político, pero tu opinión de especialista puede ayudar a que el público que nos escucha a esta hora vea qué hacer con su voto el 7 de junio. Claro, mira, Alfonso, yo no soy un analista político, yo soy un analista económico. Hay 2 versiones, la versión de la estabilidad política, la versión de conjugar el déficit fiscal en niveles de 2.2 como máximo, la versión de que la inversión privada local y la inversión privada extranjera tengan un modelo de desarrollo en el Perú, y la otra versión de la nacionalización, ¿no?, de seguir dándole recursos a Petroperú. Son, para mí, el camino del 7 de junio es la versión de la estabilidad y tranquilidad, la versión de pedirle la oportunidad a los grandes inversionistas del exterior que vengan a trabajar los recursos naturales o los recursos mineros del Perú, pero en condiciones reglamentarias, dándole utilidades a los vecinos y trabajo permanente a los vecinos de hoy, mañana y siempre, que es diferente a lo que había antes.